todo bien. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bien, habíamos quedado ayer acá, ¿no es cierto? Para terminar esta primera parte del examen de cabeza y luego entramos ya a lo que es el módulo de examen de cuello. Bueno, la parte de evaluación semiológica de boca es bastante cortita, sencilla, hay sí mucha información, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible, ¿no es cierto? Básicamente los pasos que vamos a aplicar en el examen semiológico de boca va a ser la inspección, simplemente, ¿no? Inspección directa e indirecta con el uso de la linterna y el bajalenguas también. Y básicamente eso, y en alguna situación, pues también la palpación digital, sobre todo cuando los médicos cirujanos maxilofaciales o los odontólogos también aplican, digamos, la técnica de la palpación con más detalle, ¿no? En nuestro caso, básicamente es la inspección, la técnica que más nos sirve para la evaluación de la exploración semiológica de boca, labios, ¿no? Entonces, lo que debemos observar en primera instancia es el color, ¿no? Primero, la forma. La forma de los labios es una variante anatómica que puede haber una infinidad de formas, labios chicos, grandes, pequeños, etcétera. Pero lo que sí debe ser algo importante evaluar es la simetría de los labios, ¿no? Ambas comisuras deben estar simétricamente, digamos, situadas, pero acá podemos encontrar asimetría labial, por ejemplo, como es el caso de la parálisis facial periférica, ¿no? Aquí está. Fíjense, aquí tenemos un paciente que tiene una parálisis facial periférica del lado derecho y es por eso que los músculos que están activos traccionan la comisura al lado sano, ¿no? Ahí tenemos una desviación de la comisura labial. Esto nos da una simetría labial, lógicamente. Y acá también vemos igual una simetría labial por una parálisis facial del lado izquierdo, que además tiene una lesión ulcerativa a nivel del labio, esto se llama estomatitis ulcerativa, ¿no? Que puede ser secundario a un proceso de resequedad a nivel de la mucosa y genera este tipo de lesiones. Entonces, la simetría es uno de los elementos importantes que debemos evaluar. También la coloración de los labios, ¿no? Recordemos que a nivel de los labios es donde con mayor detalle podemos identificar cambios de color que nos hacen pensar en patología sistémica. Por ejemplo, acá, fuera de tener una lesión importante, acá hay una coloración bastante alterada de lo que son los labios, ¿no? Están completamente pálidos, es un signo muy característico de la anemia en pacientes con pérdidas sanguíneas y demás, hemorragias digestivas. Se manifiesta por una palidez marcada a nivel de los labios y también las conjuntivas, ¿no? La anemia. Eh, También podemos encontrar acá la cianosis, que es muy frecuente encontrar en pacientes con patología cardiopulmonar. Cianosis labial es una de las manifestaciones más precoces de lo que es la hipoxia tisular periférica, ¿no?
Entonces, una vez que evaluamos lo que es la simetría y el color, también podemos encontrar algunas lesiones, ¿no? Por ejemplo, estas que vemos acá son unas manchas azuladas que se presentan en el síndrome de Peutz-Jeghers, así se llama, ¿no? El síndrome de Peutz-Jeghers es un síndrome en el cual se relaciona con la poliposis colónica y alguna que otra vez puede derivar en patología neoplástica a nivel del colon, pero se manifiesta por estas manchas azuladas que se disponen a lo largo de lo que son ambos labios, ¿no? Superior e inferior. Fíjense, es el síndrome de Peutz-Jeghers. También podríamos encontrar alteraciones en la forma o simetría por la presencia de las fisuras, ¿no? Este es un labio leporino que también puede estar asociado a paladar hendido. Es una malformación congénita muy, muy frecuente que, bueno, en la actualidad puede resolverse quirúrgicamente, ¿no? Pero algunas veces es muy conflictivo porque además es todo el paladar el que está afectado, ¿no? Fuera del labio leporino hay un paladar hendido. Entonces, la fisura palatina es una malformación muy frecuente también que se puede encontrar. Otro tipo de alteraciones que podemos encontrar a nivel de la boca es la resequedad de los labios, básicamente, ¿no? Esto se da por varias y diversas causas. Puede encontrarse en pacientes con patologías sistémicas como la artritis reumatoide, que están asociadas a xerostomía, que es la sequedad, y por ende vamos a encontrar, digamos, una descamación de los labios, eso se llama la queilosis, ¿no? Muchas veces incluso por la resequedad se generan lesiones ulcerativas lineales o fisuras que muchas veces sangran, ¿no? Inclusive también la exposición al frío o a otros factores físicos podría producirnos lo que es la queilosis. Cuando esta alteración se genera a nivel del ángulo de la boca en la comisura labial, se denomina la queilitis, ¿no? La queilitis. Y en general son los estomatitis, ¿no? Estomatitis ulcerativas de lo que es el labio. Entonces, son patologías relativamente frecuentes que podríamos observar también. Acá lo que observamos es una estomatitis también. En realidad, estomatitis es la inflamación de la mucosa, ¿no? Labial, bucal, que puede tener diversas causas. Esta, por ejemplo, se debe a la presencia de herpes zóster. Estas son las típicas y clásicas vesículas del herpes zóster, ¿no? Que generalmente empiezan con un hormigueo, cosquilleo en el labio, posteriormente hay algo de tumefacción y empieza el dolor y la erupción de las vesículas, ¿no? Esto es una infección por herpes labial, mejor dicho, ¿no? No herpes zóster, sino herpes labial, herpes tipo 1, ¿no? Herpes simple tipo 1. Entonces es una infección también muy frecuente que podríamos observar. Luego habíamos mencionado la desviación de la comisura labial en diferentes patologías. La más frecuente es la parálisis facial periférica, pero también puede presentarse en patologías como los accidentes cerebrovasculares, ¿no? La enfermedad cerebrovascular. Este paciente además tiene algo muy interesante que vamos a ver en el siguiente módulo que hoy vamos a ver, ¿no? A ver qué les llama la atención de este paciente. Tiene la desviación de la comisura, sí es cierto, por aparente parálisis facial central, pero tiene algo que llama la atención acá, ¿no? Y es la presencia de un bocio. Este es un bocio, un crecimiento de la glándula tiroidea, que es lo que vamos a ver en el módulo que sigue a continuación. Y esto es lo que habíamos visto, una desviación de la comisura labial. Estos pacientes muchas veces incluso son incapaces de poder ocluir la abertura labial, ¿no? Y entonces tienen cialorrea y pierden incluso alimentos, no son capaces de tomar bebidas, de comer alimentos, etcétera. Entonces hay mucha dificultad con este tipo de patología. Yendo un poco más adentro, vamos a ver lo que son los dientes y las encías, ¿no? Si bien este ya es una parte casi específica de la parte odontológica o maxilofacial, también nosotros podíamos identificar algunas lesiones, por ejemplo esto, ¿no? Alteraciones en la coloración de las piezas dentarias. En primer lugar, tenemos que observar que estén todas las piezas dentarias completas. Pueden existir ausencia de las piezas dentarias por diversa causa, generalmente son exodoncias por caries dental, o también la presencia de prótesis dentales es importantísimo valor aquello, sobre todo cuando estamos en los servicios de emergencia y llegan pacientes que requieren procedimientos como la intubación orotraqueal, lo primero que debemos observar es si tiene piezas dentarias o prótesis dentarias, ¿no? Porque hay que retirarlas para hacer el procedimiento. Entonces debemos observar aquello. También los cambios de coloración de las piezas dentarias. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo hay una decoloración marcada, ¿no? De los incisivos. Entonces, esto se da por diversas causas, ¿no? En los niños generalmente es el uso de algunos fármacos, las tetraciclinas, que bueno, actualmente ya no se emplean,
pero sí podrían producir este tipo de alteración. También en los adultos, ¿no? El tabaco es una de las causas más frecuentes de coloración de los dientes, ¿no? El consumo de café, la cafeína también, aquellas personas que mastican coca, ¿no? Los que aculican también producen este tipo de alteración, ¿no? Todos cambios de coloración marcada. Y luego también alteración en la forma de los dientes. Estos son los famosos dientes de Hutchinson, ¿no? Hutchinson, que es una secuela, digamos, de la sífilis y que son dientes que tienen una alteración muy característica, ¿no? Tienen una forma puntiaguda, así como dientes de Drácula, más o menos, que son muy manifiestos y que muchas veces no son funcionales porque no permiten la masticación que debería ser. Entonces hay que observar, primero, que todas las piezas dentales estén completas, si hay ausencia de algunas, tratar de identificar la causa, la estructura del diente, puede haber también fractura dentaria por diversas razones, ¿no? Luego la decoloración o la forma de los dientes que pueden estar afectados, ¿no? Y en un poco más adentro vamos a hablar lo que son las encías. A nivel de las encías hay que evaluar el color, que debe ser un color rosado, ¿no? Un rosado blanquecino más o menos, pero unas encías muy pálidas nos hablan de un cuadro de anemia aguda, y también unas encías eritematosas como las que vemos acá es un signo inflamatorio, ¿no? Que se denomina gingivitis. Las gingivitis son muy frecuentes porque van asociadas, digamos, a procesos infecciosos dentarios, ¿no? Las alveolitis que generan gingivitis periodontal, también las caries dental, o la presencia o el consumo de algunos fármacos pueden dar hipertrofia gingival. Por ejemplo, los anticonvulsivantes como la irantina, por eso que no se utiliza generalmente en pacientes jóvenes, pueden darnos hipertrofia gingival, ¿no? Que es una contraindicación, digamos, un efecto colateral que un poco deseable. Entonces puede haber este tipo, también la gingivorragia, ¿no? Es fácilmente sangrantes. Los pacientes acuden y dicen, doctor, ni bien estoy cepillando, empieza a sangrar mis encías. Eso muchas veces son signos de discrasias sanguíneas o bien pacientes que consumen anticoagulantes orales y están sobre anticoagulados, están tomando una dosis mayor de lo que se quieren y empiezan con gingivorragias para ya después tener otro tipo de sangrados mayores, ¿no? Entonces es importante evaluar aquello, la presencia de procesos inflamatorios a nivel de las encías. Y en un poco más adentro, ahora sí, con la ayuda de un bajalengua y una linternita, vamos a hacer la exploración de lo que es la orofaringe y el paladar duro y blando, y los pilares amigdalinos y las amígdalas, ¿no? Entonces vamos a pedir al paciente que abra la boca, utilizando el bajalenguas, vamos a deprimir la lengua con la parte plana del bajalengua, deprimimos, y vamos a pedir al paciente que diga la letra A, ¿no es cierto? Tal como vemos aquí en el segundo. Fíjense cómo se amplía la visualización de la orofaringe cuando el paciente dice la letra A con la boca abierta y nosotros deprimimos la lengua, ¿no? Aquí vemos con mucha facilidad lo que es el paladar duro, el paladar blando, los pilares amigdalinos anterior y posterior, la úvula central, y en medio de los pilares va a estar la amígdala, ¿no es cierto? Que muchas veces es la causa de patologías. Llegan pacientes con odinofagia, disfonía, ¿no? Y fiebre muchas veces, tos. Entonces, al hacer este examen del orofaringe encontramos una hipertrofia de amígdalas terrible, ¿no? Como dos pelotas. Se divide en grados la hipertrofia de amígdalas. Y muchas veces sobre estas amígdalas hipertróficas podemos encontrar exudación, ¿no? Placas blanquecinas. Eso se llama la faringoamigdalitis puntácea, que es importante tratarla, ¿no? Porque la causa de eso es la infección por estreptococo beta hemolítico de grupo A, que a la larga los va a dar una, digamos, complicación en el adulto, que es la fiebre reumática, que lamentablemente nos trae la cardiopatía a nivel de lo que son las válvulas, ¿no es cierto? Nos va a producir una cardiopatía valvular y determina la presencia de insuficiencia cardíaca más adelante. Entonces, es importante identificar y tratar correctamente aquel tipo de infecciones, ¿no? También podemos encontrar faringitis virales cuando hay pequeñas vesiculitis ahí que están presentes, ¿no? Que podríamos observar. Luego al fondo vemos la pared posterior de la orofaringe, que son elementos importantes. Para evaluar la cara interna de la mejilla, que también debemos evaluarla, vamos a hacer uso del mismo bajalenguas, pero con la parte delgadita, ¿no? Con la parte lateral, no con la parte plana. La parte plana nos sirve para deprimir la lengua. En cambio, la parte delgadita nos sirve para traccionar la mejilla y poder observar mejor. Porque si lo hacemos, si hacemos este procedimiento con la parte plana en la mejilla, esta se va a pegar en la mejilla y va a generar molestias e incluso dolor en el paciente, ¿no? Entonces, con la parte delgadita, lateral, traccionamos y observamos las características de la mejilla. Aquí podemos encontrar también algunas alteraciones, ¿no? Por
ejemplo, lo que sí debemos observar es la desembocadura del conducto de Stennon, que se encuentra a nivel del segundo molar superior, que es el conducto de la glándula parótida, que a veces en las parotiditis puede presentarse un proceso inflamatorio alrededor de la desembocadura. También algunas veces podríamos encontrar algunas pequeñas manchas, ¿no? Medio negruzcas, que son las melanoplaquias, que se presentan en pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, la enfermedad de Addison, así como siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Cuando van a comprar perritos, miran el pedigrí, les miran el hociquito y demás, ¿no? Para ver si hay manchitos, ¿no? En el paciente con Addison generalmente aparecen estas manchas, ¿no? Que son negras y se denominan las melanoplaquias producto de una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces hay que evaluar aquellas características. Finalmente, aquí fíjense cómo se hace la evaluación que está observando con la ayuda de la linterna y el bajalenguas. Aquí, por ejemplo, fíjense las amígdalas, ¿no? Tienen un grado de crecimiento hipertrófico, pero no se observa ninguna placa blanquecina sobre ellas, ¿no? Sería una faringomigdalitis pultácea. Aquí está la úvula central, fíjense, y el pilar amigdalino anterior que se ve con toda claridad. Y esto ya, bueno, es un examen odontológico, ¿no? Con mucha minuciosidad. Fíjense, estoy utilizando guantes, inclusive aquí es donde aplicamos la palpación, ¿no? Pero miren cómo se evalúa la cara interna de la mejilla y aquí está la desembocadura del conducto de Stenn, ¿no? A nivel del segundo molar superior, encontramos esta desembocadura, que en este caso es normal, aquí no hay ninguna melanoplaquia, tampoco hay lesiones, ¿no? Aquí tampoco, o no observamos ningún tipo de lesión que pudiera hacernos pensar. Aquí podemos encontrar las estomatitis herpéticas, ¿no? Las famosas o estomatitis aftosa, también lesiones ulcerativas que son muy, muy dolorosas y que, bueno, incluso dificultan la ingesta de alimentos. Cuando estas lesiones ulcerativas se hacen frecuentes, muy frecuentes, recurrentes, es un signo que hay que pensar en lupus, ¿no? Cuando está presente en mujeres jóvenes sobre todo, que pensar una alteración de ese tipo. Aquí vemos lo mismo, la arcada dentaria superior, fíjense, aquí la arcada dentaria superior también y parte de la cara lateral de la lengua, ¿no? Aquí está evaluando la lengua. Y aquí está lo que les dije, el orofaringio, pilares amigdalinos anterior y atrás del posterior, y esta es la amígdala, ¿no? Fíjense, hay un grado de hipertrofia de la amígdala del lado izquierdo. Y la lengua, ¿no? Fíjense, puede haber una serie de alteraciones en la lengua. Esto, por ejemplo, son igual placas blanquecinas que muchas veces son producto de procesos neoplásicos y algunas veces son detritus celulares, lo que se llama la lengua saburral, que se puede presentar en pacientes en ayuno prolongado o también en pacientes que están cursando con fiebre tifoidea o salmonelosis, ¿no? La lengua saburral. Es una lengua cerebriforme que a veces da por amiloidosis también, o esta es macroglosia. Bueno, ya esto no es macroglosia, ¿no? Esto ya es una lengua grande, porque la macroglosia en realidad es toda la lengua grande que incluso dificulta articular palabras, ¿no? Esta es la faringomigdalitis pultácea, así se ve más o menos. Y bueno, este cuadrito de acá dice, ¿no? Que a través de este examen visual, inspección del orofaringio, podemos ver la laringe, y eso es falso, fíjense, aquí abre la boca y ya se ve la laringe, eso es mentira, ¿no? Es imposible llegar a la laringe está mucho más abajo, eh, y esto simplemente o solamente podemos visualizarlo a través de la laringoscopía. Aquí, por ejemplo, está la entrada a la tráquea, las cuerdas vocales, este es el epiglotis, la glotis, mejor dicho, ¿no? Ahí está. Y aquí se observan algunos pólipos, nódulos, parálisis unilateral, bilateral. Ahí viene lo que es la voz bitonal, etcétera, ¿no? Una serie de alteraciones. Cuando hacemos la intubación orotraqueal, esto es lo que observamos al examen laringoscópico. Y lo que debemos hacer es introducir el tubo endotraqueal entre ambas cuerdas vocales, ¿no? Ahí se introduce. No siempre es fácil. En pacientes que tienen cuello corto, que son obesos, es muy difícil la intubación. Por eso es que quienes trabajan o trabajamos en la parte de emergencia, todo, tenemos que tener cierta práctica porque a veces es necesario intubar rápidamente al paciente porque eso depende de la vida del paciente, ¿no? Entonces es importante ver aquello. Ahora ya existen otros instrumentos más modernos, ¿no? Por ejemplo, en el hospital tenemos los videolaringoscopios que uno introduce y es como si estuviera viendo ahí adentro, ¿no? Esto tiene mucha mayor facilidad en la intubación y es menos traumática y mucho más rápida. Entonces, esta es la laringoscopía que simplemente se ve a través de la laringoscopía, no se observa con una visualización directa.
Estos ya son algunos procedimientos que se hacen también a nivel de, esto ya lo hacen sobre todo los odontólogos, ¿no? Los maxilofaciales. Aquí, por ejemplo, está haciendo la introducción de anestésico en la espícula de Spick, que es un punto anatómico de referencia de los odontólogos para las exodoncias, ¿no? Y esto está drenando acá un quistecito, ¿no? Que está drenando, que son procedimientos que hacen los odontólogos generalmente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Ya dejé a Mariané ¿cómo se llama esto? El código de clase de lo que es cuello, ¿no? Perdón, del módulo 3 que es cabeza. Es bastante amplio el módulo, pero hay bastante información. Les dejé también los protocolos de ese módulo y una pequeña tarita que la van a cumplir y que tienen plazo hasta la siguiente semana. Lo mismo que de los anteriores dos módulos que ya los voy a revisar y les voy a hacer llegar las calificaciones, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es el cuarto módulo, que nos toca ya entrar a este módulo, que es la exploración semiológica de cuello. El cuello es una estructura importantísima, ¿no? Es un puente de unión entre lo que es la cabeza y el tórax, el cuerpo del paciente, y por ende, pues hay muchos otros elementos estructurales anatómicos que transcurren a través de él, ¿no? En el cuello podemos encontrar elementos musculares, óseos, elementos vasculares, glandulares, ganglionares, etcétera. O sea que hay una serie de elementos que transcurren a través de lo que es el cuello y pues es importante la evaluación semiológica porque nos permite identificar una serie de signos y síntomas y signos también que nos permiten pensar en ciertas patologías, ¿no? Entonces, para ser sistemáticos, muchas veces dicen, ¿no? Con solo verle el cuello diagnostican, y es cierto. Hay algunas veces que uno ve el cuello y dice, este señor tiene eh, Articulis. hipertensión pulmonar. Ah, ¿cómo sabe eso, no? O este paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿y cómo sabe eso si solo le ve el cuello, no? Este paciente tiene bocia, eso ya es fácil, ¿no? Porque ahí se ve la glándula. Vamos a entrar enseguida en detalle con todo aquello. Entonces, al haber una serie de elementos anatómicos que transcurren a través de esta estructura, pues es importante agruparlos y poderlos estudiar de forma, digamos, sistematizada. Entonces, por eso es que vamos a ver cuáles son los pasos para la exploración semiológica de cuello. Así como en ojos hay 7 pasos, en oídos hay 3, en boca hay 1, en nariz hay 2, etcétera, etcétera. En cuello hay 5 pasos que debemos cumplir, ¿no? Y esto lo va a estar también en su protocolo que les voy a hacer llegar ya una vez que estemos terminando el módulo. Entonces, ¿cuáles son esos 5 pasos para que seamos sistemáticos en el aprendizaje y cuando estemos frente al paciente, pues no estemos perdidos, ¿no? Y ya podamos, digamos, orientarnos, ya esto sigue y demás. El primer paso de la exploración de cuello es el examen general de cuello, así, como dice el nombre, general. Es un vistazo general de todo lo que es el cuello, evaluando ciertas características como vamos a ver enseguida. Ese es el primer paso. El segundo paso es el examen ganglionar. ¿Por qué? Porque a nivel del cuello pues existen estos elementos anatómicos que son los ganglios. Hay una serie de ganglios que están agrupados, están distribuidos en grupos determinados y parte de la exploración de cuello es el examen de los ganglios en el cuello. Porque los ganglios, como saben ustedes, son elementos satélites, ¿no? Que nos informan de un proceso inflamatorio, infeccioso o neoplásico que se desarrolla en el territorio que estos ganglios drenan. Por eso es que es satelital, ¿no? Esos son elementos satélites. Están agrupados, no están conjuntos en un grupito, pero drenan un territorio determinado. Eso es lo que vamos a evaluar acá en el examen ganglionar de cuello. Vamos además a interpretar qué quiere decir que si un paciente tenga ganglios en un determinado grupo, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Es el segundo paso del examen de cuello. El tercer paso es el examen glandular. ¿Por qué? Porque en el cuello también hay glándulas, ¿no es cierto? Que hay glándulas. Está la glándula parótida, la glándula submaxilar, sublingual, pero sobre todo hay una glándula muy importante que es la glándula tiroides. Sin embargo, al ser esta glándula tan grande y con tanta función endocrinológica y demás, fisiológica, pues vamos a estudiarla en un punto aparte, ¿no? Por eso es aquí el quinto paso, es el examen de glándula tiroides, porque tiene mucho detalle. Sin embargo, el tercer paso es el examen glandular, donde vamos a evaluar estos ganglios anexos del cuello y vamos a evaluar y vamos a interpretar las características de sus hallazgos. El cuarto paso, que es importante también, es el examen vascular.
Recordemos, a nivel del cuello transcurren vasos, ahí está la arteria carótida, la vena yugular. Entonces, por lo tanto, estos son vasos de grueso calibre que nos aportan muchísima información sobre el estado hemodinámico del paciente. Por eso es que es un paso importante en la exploración de cuello, el examen vascular de cuello. Y finalmente, como quinto paso, tenemos el examen de glándula tiroides, que se pone aparte, ¿por qué? Porque es una glándula de gran tamaño, que tiene múltiples funciones y que como médicos tenemos que saber identificar las patologías que son muy frecuentes además, ¿no? De glándula tiroides. Bien, entonces, primero vamos a ver anatómicamente, ¿no? Para orientarnos un poquito cómo dividimos el cuello, cuáles son los límites. En realidad vamos a encontrar dos triángulos acá a nivel del cuello, ¿no? Para su exploración semiológica. Tenemos el triángulo anterior del cuello, que tiene como límites el borde inferior del maxilar inferior, ¿no? O mandibular, una línea medio cervical y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Esto delimita lo que es el triángulo anterior del cuello. Es en este triángulo donde se va a localizar básicamente lo que es la arteria carótida y también parte de lo que es los grupos ganglionares, ¿no? Superficiales, como vamos a ver más adelante. El triángulo posterior está delimitado por la clavícula como base, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del músculo trapecio, ¿no? Este es el triángulo posterior del cuello, donde también hay ciertos grupos de ganglios que vamos a ver más adelante. Fíjense en las estructuras vasculares que transcurren a nivel del cuello, estructuras también de la vía aérea, y está la tráquea, que es central, ¿no? Con los anillos traqueales, la laringe en la parte superior, ¿no? Y también estructuras gastrointestinales, pues, ¿no? Del sistema gastrointestinal, del esófago, ¿no es cierto? Y endocrinólogas como ser la glándula tiroidea, que la vamos a ver por separado. Entonces, también no nos olvidemos que hay músculos, fíjense que hay músculos importantes que confieren movilidad al cuello y hay elementos osteoarticulares, ahí está la columna cervical, ¿no? La columna cervical que muchas veces también tiene su intervención en lo que es signos y síntomas de patología sistémica muchas veces. Entonces es importante evaluar aquello, ¿no? Bueno, vámonos con el primer paso. Examen general de cuello, perdón, examen general de cuello, ¿no? Entonces, para este examen general de cuello aplicamos dos técnicas, la inspección y la palpación de forma conjunta. No se percute ni tampoco se ausculta, ¿no? No se percute ni se ausculta en este primer paso. Sí, vamos a aplicar la auscultación en el examen vascular, por ejemplo, si es importante. También en el examen de glándula tiroides es importante, pero acá en el primer paso no. Simplemente aplicamos las técnicas de inspección y palpación de forma conjunta. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en el examen general de cuello? 5 cositas básicas. Primero, la forma, el tamaño, la simetría, las características de la piel, tejido subcutáneo, músculos y la movilidad. 5 cosas que evalúa el primer paso, que es el examen general del cuello, ¿no? Entonces vámonos con la forma del cuello. Para esto, el paciente tiene que estar con el tórax completamente descubierto hasta la parte superior, ¿no? Completamente descubierto, debe estar sentado sobre la camilla o en una silla que no tenga respaldar, y el médico pues empieza la inspección desde un plano anterior, lateral derecho, posterior, lateral izquierdo y anterior. O sea, prácticamente da una vuelta de 360 grados alrededor del paciente. Fíjense, es así, ¿no? Aquí está el paciente sentadito, el médico empieza la inspección, observando, inspeccionando las características que habíamos mencionado respecto a forma, tamaño y demás, ¿no? Está observando desde un plano anterior, lateral derecho, plano posterior, lateral izquierdo, o sea, prácticamente da vueltas alrededor del paciente, observando todas las características del cuerpo. Entonces, primero vamos a evaluar la forma, ¿no? La forma. Aquí básicamente es más que todo una diferenciación en cuanto al género, ¿no es cierto? Es lo que podemos identificar. Definir la forma de un cuello masculino en relación a uno femenino. Fíjense, aquí tenemos un cuello masculino que está descrito como un cuello de una forma triangular de vértice anterior. En realidad el vértice está dado por lo que es la laringe, ¿no? Y los cartílagos tiroideo y demás, que son mucho más pronunciados y más hipertrofiados en el sexo masculino que en el femenino. Y además que acá en el sexo masculino hay mayores relieves musculares. Fíjense aquí cómo está el músculo esternocleidomastoideo, que se nota muchísimo más en relación a la mujer. Por eso es que nosotros haríamos una sección
sagital del cuello, pues ahí vamos a ver que el cuello tiene una forma triangular de vértice anterior, el cuello masculino. A diferencia del cuello femenino, que es más cilíndrico, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el cartílago tiroides no es tan desarrollado, la laringe tampoco, de ahí que la voz tiene un timbre más agudo. Eh, los relieves musculares son menos prominentes en relación al varón, ¿no? Y en general es, diríamos, más fino el cuello femenino, ¿no? Se nota que es más redondito, más cilíndrico. Entonces, es una de las grandes diferencias en cuanto a forma, el cuello, la forma del cuello femenino que es cilíndrico y el cuello masculino que es más triangular de vértice anterior, por estos elementos que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, vamos a observar aquello, diferenciar por un lado la forma, como dice acá, ¿no? Y luego vamos a evaluar lo que es el tamaño. Bueno, esto del tamaño también es una variante, digamos, anatómica, ¿no? Que va en relación a la complexión física del paciente. Recordemos que según Viola, Kresner, Sheldon, hay una clasificación, ¿no? Del normoesplánico, microesplánico, macroesplánico, o el pícnico, atlético, leptosómico, etcétera, ¿no? Entonces, en función a esto, el tamaño del cuello puede ser un cuello corto, generalmente en pacientes pícnicos, ¿no? Aquellos gorditos, bajitos, que tienen un cuello más corto, que son más difíciles para procedimientos, lógicamente, o el cuello largo en aquellos pacientes que son más longilíneos, ¿no es cierto? O leptosómicos que llaman también longilinos, largos, altos, flaquitos, entonces ahí vamos a tener un cuello largo. Pero esto, más que todo, es una variante anatómica. Sin embargo, patológicamente también podríamos encontrar, sobre todo, cuellos cortos. No tanto cuello largo como algo patológico. Vamos a ver unas fotitos, pero interesantes. Sin embargo, cuellos cortos sí es muy frecuente ver. A ver, vamos a ver aquí. En ciertas... Ah, aquí está, ¿no? Este es el síndrome de Klippel-Feil. Síndrome de Klippel-Feil se caracteriza por tener un cuello muy cortito, fíjense, prácticamente no hay cuello, es como si la cabeza estuviera unida al tronco, tórax. Y esto se debe a que hay una, digamos, soldadura o sinostosis de los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales están unidos en estos pacientes que tienen el Klippel-Feil, ¿no? Y entonces son unos cuellos que son inmóviles, rígidos y además cortitos. Cuando el paciente quiere, digamos, ver algo que está a un costado, gira todo el tórax, ¿no? Porque no puede girar el cuello solamente. No hay rotación debido a que hay una sinostosis de los cuerpos vertebrales. Es como si estuvieran soldados y toda la columna cervical fuera un solo hueso, ¿no? Entonces, esta es una alteración cromosómica que se caracteriza por cuello corto. También el síndrome de Down tiene cuello corto, ¿no? Que va junto con implantación baja de las orejas, hipertelorismo, pliegue simiano, epicantos y todo lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, es el cuello corto. Aquí vemos otro Klippel-Feil, fíjense, un cuello muy cortito, ¿no? Cortito, que incluso se observa unas aletas ahí a las partes laterales, que es producto de los músculos que están muy contraídos, digamos, por el tamaño del cuello, ¿no? Entonces, una de las causas de cuello corto. Y aquí vemos cuellos largos, ¿no? Pero bueno, esta es una variante como de las modelos de la fake all que antes había, ¿no es cierto? Así flaquitas, altas, delgadas, cuello largo, longilínea, ¿no? Leptosómica. Pero hay una tribu, ¿no? Que es esto, que no sé dónde es, creo que es en África, ¿no? Donde desde niños, desde niñas, se van poniendo aros, ¿no? Aros, aros, tras aros, tras aros. Y eso les da cierto estatus, ¿no es cierto? Cuanto más aros tengan, son más, hasta más lindas, ¿no? Supuestamente. Sin embargo, lo que producen con esto no es nada más que una atracción de la columna cervical y están prácticamente separando los cuerpos vertebrales, ¿no? Seguramente que si se les saca estos aros a los pacientes, se mueren, ¿no? Porque hay fractura total, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo interesante que también se puede ver y se puede catalogar como un cuello largo, ¿no? Cuello largo. Entonces, pero más frecuente, patológicamente hablando, el cuello corto. Bien, vámonos, hemos visto entonces donde estuvimos el tamaño, la simetría, esto es importante, ¿no? Desde una vista anterior, lateral y posterior, el cuello debe ser completamente simétrico en sus dos mitades. ¿Qué quiere decir? Que ambas mitades deben ser exactamente igual, ¿no? No debe haber asimetría. Sin embargo, ciertas patologías nos pueden dar asimetría a la simple inspección. La presencia de tumores, por ejemplo, quistes, o la tortícolis, que puede ser congénita o adquirida, ¿no? Muchos, aquí no nos ha pasado cuando vamos al cine o dormimos con el brazo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, al día siguiente despertamos con la imposibilidad de poder mover el cuello. No puedo. Entonces, la tortícolis adquirida. Pero también hay la tortícolis congénita por ausencia congénita del esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, veamos a ver algunas
fotitos respecto a la simetría. Ahí está, fíjense. Este es un cuello completamente asimétrico por la presencia de un bocio, ¿no? Es un bocio ya grado 4. Más adelante vamos a ver la clasificación del bocio, según la OMS, pero este ya sería un bocio grado 4 casi monstruoso, ¿no? Aquí vemos igual otro cuello asimétrico, muy asimétrico, en un paciente pediátrico que, bueno, se debe a un tumor, ¿no? Es un higroma quístico. Y este, bueno, es otro tumor también congénito, un teratoma podría ser, ¿no? Que está produciendo una asimetría cervical bastante marcada, que además tiene hipervascularización, ¿no? No son de muy buen signo este tipo de tumores. Este, en cambio, es un higroma quístico. Si hacemos acá la transiluminación, seguro todo esto se va a iluminar porque es un tumor quístico, ¿no? Está lleno de agua, de líquido. En cambio, este es un bocio sólido, ¿no? Bocio. Todo nos da asimetría cervical. Aquí tenemos una tortícolis congénita. Fíjense esa posición asimétrica del cuello por una agenesia congénita del esternocleidomastoideo, que además va asociada a otros hallazgos patológicos también, ¿no? Bueno, a ver, antes de pasar eso, ¿qué más tenemos? A ver, veamos los pasos, ¿no? Esto está en su protocolo por si acaso. Una vez que hemos evaluado la simetría, pues ahora vamos a ver las características de la piel, tejido celular subcutáneo, músculos. Respecto a qué? A la coloración. Hay que ver el color de la piel del cuello, la vascularización, la presencia de edema o enfisema y finalmente la movilidad, donde hay una movilidad pasiva y una activa. Vamos a ver cómo se trata eso. Entonces, aquí está algunas alteraciones en la piel. Fíjense, aquí observamos un área eritematosa, ¿no? Que, perdón, un área eritematosa, que además hay la presencia de secreción purulenta, ¿no es cierto? Este es un absceso cervical que está drenando ya, ¿no? Por eso es que hay un área eritematosa. Estos son abscesos cervicales muy peligrosos, porque por la proximidad y la continuidad con el mediastino y el sistema nervioso central pueden derivar en meningitis o mediastinitis, que tienen alto porcentaje de mortalidad. Entonces, cada vez que vean esto, hay que prestar atención. ¿Me están escuchando, no, jóvenes? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. doctor. Si se corta, jóvenes, vamos a continuar mañana o el viernes, por favor, porque más adelante hay una reunión también por Zoom en el hospital. Entonces, fíjense el cambio de coloración, un área eritematosa con la presencia de secreción purulenta, ¿no? Es un absceso cervical que cuando lo veamos hay que tener mucho cuidado por las complicaciones que nos puede dar. Aquí vemos también otro tipo de alteraciones, parece un hemangioma un hemangioma gigante, que es vascularizado, que puede producir compresión de otras estructuras, ¿no? Y esto que vemos acá parecería una lesión ulcerativa, pero en realidad es una escrofulodermia, así se llama. Escrofulodermia es cuando hay una afección por la tuberculosis que afecta al sistema ganglionar. Los ganglios están llenos de detritus, ¿no? De ese material gaseoso que a veces fistuliza y genera pues este tipo de lesiones que asemejan un queloide, es como si el paciente estuviera quemado, ¿no? Es el escrofulodermia. Ya no es muy frecuente observar, pero antiguamente se veía, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver muchos de estos casos todavía, y es como quemaduras realmente, ¿no? Es, ¿qué ha pasado? ¿Dónde te has quemado? Dicen, pero en realidad es una cicatrización así queloidea debido a una ulceración masiva por la tuberculosis, ¿no? Ganglionar, la escrofulodermia. Esto que vemos acá son alteraciones en la vascularización, ¿no? Hay aumento de volumen, que es el edema, aquí fíjense, no es que tenga unos músculos buenos, sino es que hay edema, ¿no? Edema acá, incluso enfisema,